Gracias y paz, mis amados hermanos del Grupo Edificados en la Palabra y amigos oyentes. Gracias a la generosidad de nuestro Padre Eterno que nos permite tener el privilegio en esta mañana de poder compartir su palabra. Continuando con los estudios del libro de Génesis, hoy nos corresponde el capítulo 27, versículos del 1 al 28, en donde trataremos de entender de mejor manera la manipulación del propósito y la voluntad de Dios a través del plan que Isaac tenía para pasar por encima de Jacob y bendecir a Esaú. Pedimos que sea nuestro Padre Eterno quien nos dé el entendimiento, la sabiduría para continuar con estos estudios. Mi recomendación, mis amados hermanos, es que conjuntamente vayamos revisando la Biblia, ya que es un texto bastante amplio que involucra 45 versículos, por lo cual les voy a invitar que particularmente cada uno de ustedes pueda leer la porción bíblica en su casa. Amado Padre Eterno, Señor, tú que moras en las alturas, en esta mañana venimos ante tu presencia, postrados delante de ti, con un propósito muy especial, que seas tú, dándonos sabiduría y entendimiento, dándonos tú, Señor, esa paz, esa calma que se requiere para continuar adelante en tus propósitos, Señor. Padre, gracias te damos por tu amor, tu consideración hacia tu pueblo y por este día más de vida que nos das. Nos regalas para poder hacer las cosas conforme a tu propósito, a tu voluntad. Te suplicamos, Señor, que seas tú abriendo los oídos de nuestros hermanos, esos oídos espirituales, para que el tema a tratar sea conforme a tu propósito y a tu voluntad. Gracias, Padre, por este tiempo, por ese privilegio que nos otorgas. Gracias, Señor, en los méritos de Cristo Jesús. El texto a estudiar, mis amados hermanos, es Génesis capítulo 27, versículo 1, hasta Génesis capítulo 28, versículo 9. La manipulación del propósito y la voluntad de Dios a través de un plan que Isaac propuso en su corazón, tratando de pasar por encima de Jacob para poder bendecir a Esaú. Mis amados hermanos del Grupo Edificados en la Palabra, la voluntad de Dios va a ser siempre la voluntad de Dios. Y el hombre, cuando trata de transgredir esa voluntad, se mete en problemas. Isaac conocía esta voluntad, sin embargo la ignoró, se rehusó a cumplirla. Aquí el tema principal de estas porciones bíblicas que vamos a revisar se basa en la familia de Isaac y su manipulación. Cuando no comprendemos la seriedad del pecado, aquí vamos a mirar cómo ésta se representa o se grafica claramente en la vida de una familia, mis hermanos. En el versículo del 1 al 4 del capítulo 27, dice la palabra del Señor: y aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo: hijo mío. Y él respondió: heme aquí. Y le dijo: he aquí, ya soy viejo, no es el día de mi muerte. Toma, pues, ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza, y hazme un guisado, y tráemelo y comeré, para que yo te bendiga antes que muera. El pecado de Isaac nació en su corazón cuando intenta evitar la voluntad de Dios. Y todos nos deberíamos preguntar, ¿cómo nosotros podemos evitar la voluntad de Dios al igual que Isaac?
cuando él obedecía tan fielmente, y sin embargo, ahora estaba yendo en contra de esa voluntad divina. Nos resulta difícil entender hasta que podamos mirar la debilidad y los deseos de nuestra carne, los profundos anhelos que cada uno tiene de querer hacer las cosas que uno desea, creyendo que es mejor. Nuestra debilidad en la carne nos mete en problemas y muchas veces se hace sentir con tanta fuerza y surge el conflicto entre hacer lo correcto y lo indebido. En algunos casos, gana la batalla hacer lo indebido. E Isaac permitió que los deseos de su carne ganasen sobre su deseo de servir y honrar la palabra de Dios. Hizo lo que él quiso, mas no lo que Dios le dijo. Sabía muy bien cuál era la voluntad del Creador. Sabía que a través de allanarse a la voluntad del Padre, Jacob recibiría muchas bendiciones, recibiría una herencia familiar. Sin embargo, él planeó bendecir a Esaú, dándole herencia de todas maneras. Como vimos en el versículo 1, esto se oponía totalmente a lo que Dios había dicho. Isaac estaba actuando en contra de la palabra de Dios, en contra de su mandato, en contra de los designios que tenía él estipulado. Sí, mis hermanos, Dios le había dicho a Rebeca que Jacob sería el hijo que daría la continuidad a la descendencia prometida del Mesías, que el hijo mayor, Esaú, serviría al hijo menor. Eso lo vimos en Génesis 25, 23. Ese había sido un mandato claro de Dios. Y Jacob lo sabía. Y algún día en el futuro recibiría la herencia y bendición del Padre. De recibir tales instrucciones de Dios, Rebeca y Isaac debían haber hecho lo que haría cualquiera de nosotros en circunstancias como estas. Haber analizado la palabra de Dios muchas veces y entender el propósito y el designio por el cual había sido dada esa instrucción. Isaac sabía de la conducta irresponsable de Esaú para los asuntos familiares. Él también sabía que Esaú había vendido su primogenitura a Jacob, como lo vimos en Génesis. Dicho con sencillez, mis amados hermanos, el plan de Isaac para conferirle la bendición a Esaú era injustificable, ya que él conocía plenamente la voluntad del Creador. Sabía lo que Dios quería. Y sin embargo, mis amados hermanos, a veces nuestra carne es débil, extremadamente débil. Cuando queremos algo, cuando lo deseamos realmente, nos lanzamos a conseguirlo sin importar lo que diga la palabra de Dios. Y a veces estos deseos son reconocimientos, honras, posiciones, propiedades, dinero, poder, seguridad, placeres. Y hace que nuestra espiritualidad sucumba ante los ojos de Dios. Mis amados hermanos, no importa lo que queramos. Nuestra naturaleza justifica siempre nuestra conducta indebida, convenciéndonos a nosotros mismos que estamos haciendo lo correcto. Por eso, mis hermanos, que miramos la actitud de Isaac, que aunque sabía que Dios lo desaprobaba, que Dios no perdona, sin embargo él lo hizo. Y muchos de nosotros actuamos de la misma forma. Sabemos que el camino que estamos transitando es indebido y sin embargo continuamos por esa vereda. Mis hermanos, edificados y amigos oyentes, antes que nos demos cuenta, ya nos hemos convencido a nosotros mismos que lo que estamos haciendo de manera indebida es beneficioso. Y perdemos las bendiciones de Dios. Pero ¿cuál era la bendición que decía
en el inicio del versículo 27, en el capítulo 27, versículo 1. ¿Cuál era la bendición, mis hermanos? Ese era un acto muy significativo. Era algo especial en donde transfería, mis hermanos, todas sus posesiones, toda su tierra, a su hijo que iba a heredar todo esto. Por eso la palabra nos dice, mis hermanos, que engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? En Jeremías 17:9. Isaac actuó en lo secreto. Él llamó solamente a Esaú. No le dijo a nadie más de la gran ocasión que estaba por suceder. Estaba desobedeciendo de manera descarada la voluntad de Dios. Se había olvidado lo que dice la palabra de Dios en 1 Samuel. Mas si no oyeres la voz de Jehová, y si fueres rebelde a las palabras de Jehová, la mano de Jehová estará contra vosotros, como estuvo contra vuestros padres. En 1 Samuel 12:15. Por eso podemos, y nos atrevemos a decir, en base al versículo 2, que más o menos Isaac estaría en la edad de 137 años. Lo que significaba que Saúl y Jacob tenían cerca de 77 años de edad. Debemos advertir también, mis amados hermanos, que Isaac estaba ciego, de avanzada edad. Él sabía que podía enfermar en cualquier momento y que las horas estaban contadas. Sin embargo, Isaac no comprendía los propósitos de Dios, que él viviría muchos años más después de este suceso. Claramente, cuando la rebeldía entra en nuestro corazón y queremos hacer la voluntad nuestra, cuando tratamos de manipular la voluntad de Dios, tarde o temprano, esto afecta a nuestra vida. Había elegido a Esaú y le prestaba poca importancia a lo que éste hacía. Isaac siempre había consentido, en la conducta de Esaú. Se había enorgullecido grandemente de la habilidad de éste en los deportes. Le favorecía a Esaú por su habilidad en los deportes, y él adoraba el sabor de la carne de los animales salvajes que Esaú siempre traía a casa. Esto más la necesidad de mantener en silencio la bendición sin que Rebeca ni Jacob lo supieran. Probablemente fuera para pasar el festín en vez de tomarla de la cocina. Isaac siguió la costumbre de la época, la de celebrar la ocasión con una comida o festín, como lo vimos en el versículo 4. Esto, mis hermanos, habría ayudado a aliviar en algo la conciencia de Isaac, porque él después de todo solo estaba haciendo lo que hacían la mayoría de los padres, conferirle sus bendiciones a sus hijos mayores y celebrar la ocasión con un banquete. Probablemente él pensaría lo que muchos de nosotros piensan hoy en día, cuando nos estamos justificando, es decir, buscando falsamente excusas en nuestra vida. Quizás él pensaba que Dios no podía mirarle, y menospreciar su vida, su conducta. Y es algo que todos hacemos hoy en día. Creemos que las cosas que hacemos indebidamente podemos ocultarla de la presencia de Dios, olvidando claramente que Dios es omnisciente. En los versículos 5, mis amados hermanos, al 17, podemos encontrar que la palabra nos dice, y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo, diciendo, he aquí, yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú, tu hermano, diciendo, tráeme caza y hazme un guisado.
para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora, pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos vianda para tu padre como a él le gusta. Y tú las llevarás a tu padre y comerás, para que él te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca, su madre: He aquí, Esaú, mi hermano es hombre velloso y yo lampiño. Quizás me palpará a mi padre y me tendrá por burlador, y traeré sobre mí maldición y no bendición. Y su madre respondió: Hijo mío, sea sobre mí tu maldición solamente, obedece a mi voz y ve y tráemelos. Entonces él fue y los tomó y los trajo a su madre, y su madre hizo guisados como a su padre le gustaba. Y tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo menor, y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vellos, con las pieles de los cabritos, y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob, su hijo. El pecado de Rebeca también fue irse en contra de la voluntad de Dios, o a favor de la voluntad de Dios. ¿Qué creen ustedes, mis hermanos? El pecado de Rebeca fue un intento de hacer cumplir la voluntad de Dios antes del tiempo de Dios, es decir, anticiparse a los hechos. No confiar en las promesas de Dios. ¿Fue casualidad por lo cual Rebeca escuchó la conversación de Isaac con Esaú? Al parecer, esto le estremeció completamente su esencia como madre, porque ella sabía, como esposa, que Isaac estaba desobedeciendo a Dios, que se estaba negando a cumplir lo que le había sido profetizado. Rebeca era una esposa fiel que trataba de complacer a su esposo y de cumplir sus deseos, pero en este caso sabía que su esposo estaba equivocado y que estaba a punto de cometer una transgresión terrible. Sin embargo, Rebeca no habla con su esposo, no conversa, no dialoga, haciéndole ver las cosas que estaban indebidas, sino más bien que trama ella otro plan diferente. Quizás ella pensó: ¿qué puedo hacer para detener a Isaac? ¿Debería yo esperar a que Dios solucione la situación? Tantos pensamientos que como esposas les vienen, pero se olvidaron de lo principal: poner en oración delante del Señor y hablar con su esposo. Y hoy en día el mayor problema en los hogares es ese, que las esposas reaccionan y no se sientan a dialogar con sus esposos. A pesar que ven que está yéndose por un camino equivocado, han perdido sabiduría y reaccionan ante los eventos. Y esto pasó con Rebeca. Ella creyó que tenía la obligación de hacer algo para detener a Isaac. Le faltó fe, le faltó comunicación y sobre todo le faltó entender que el tiempo de Dios es perfecto, que Dios podía solucionar las situaciones que Él pudiera poner a fin de que la bendición llegase hasta Jacob. Y se apresuró, igual que Sara, a ayudarle a Dios a cumplir su propósito, a cumplir la voluntad del Creador, a través de sus propios esfuerzos. Se olvidaron rápidamente lo que pasó con Sara, la esposa de Abraham, cuando ella trató de ayudar a Dios en las bendiciones de darle un hijo a Abraham a través de su sierva Agar. Y acá también vemos cómo los pasos dados por Rebeca y Jacob constituyen un error, el mismo que estamos nosotros propensos a cometer: tratar de ayudarle a Dios a cumplir su voluntad antes del tiempo. Tus caminos no son mis caminos, tus pensamientos no son mis pensamientos, dice la palabra del Señor. El tiempo del Señor es perfecto, mis hermanos. Aquí vemos cómo Rebeca toma a Jacob y le sugirió que iba a perderlo todo, que se pasarían por encima de la voluntad del Señor. Y ella le manifiesta
que Isaac estaba planeando darle la bendición y la herencia a Esaú. Y si esto sucedía, Jacob perdería absolutamente todo. Y viviría una vida de frustración. Le comunica el error de su padre y pone cizaña en su corazón. Rebeca también le sugiere un método humano para lograr la voluntad de Dios. Le pide que traiga los 2 cabritos para ella cocinar, similar a cómo cocinaba su hijo Esaú, y poderle llevar a su padre ciego. Engaño tras engaño. Justifica Rebeca este plan. Justifica. Y trama todos los detalles de tal manera que no se dé cuenta Isaac que Esaú era velloso, y crea a los ojos de ella un plan perfecto. Mis amados hermanos, muchos de nosotros cometemos estos errores. Creemos tener el plan perfecto para engañar a Dios. Pero Dios no puede ser burlado ni engañado, mis amados hermanos. Y una madre piadosa no puede prestarse para engañar a Dios, y menos para engañar a un padre que está en el ocaso de su vida y con una visibilidad cero, porque se está engañando a ella misma. Ella preparó el guisado, preparó los cabritos, la piel, para que Jacob parezca que era Esaú. Hizo todas las cosas a fin de engañar completamente a su esposo. ¿Cuántos de vosotros, mis amadas hermanas y hermanos, hemos trazado planes de engaño para justificar algo indebido, para hacer las cosas de manera insensata, bajo el argumento de hacer lo correcto, sabiendo que esto contrapone la voluntad de Dios? Y Rebeca lo sabía. Rebeca lo sabía. Y no paró hasta ver que Jacob le diera de comer a su padre, como lo dice el versículo 17. Fue tan convincente el papel de Rebeca que Jacob simplemente obedeció la voz de su madre y desatendió la voz de Dios. La confianza y fe de Rebeca en Dios eran débiles. Ella supo muy bien desde el inicio cuál fue la voluntad de Dios, desde cuando los niños estaban en el vientre suyo. Y sin embargo, no confió en el Señor y en los tiempos de Él. Ella no tenía razón para preocuparse por el pecado de Isaac. Pero su plan por pasar por alto esa voluntad era un error, al igual que el de Rebeca. Ella estaba errada cuando pensó que Dios no iba a solucionar las cosas, al planear y tratar de hacer cumplir la voluntad de Dios antes de su tiempo. Al hacer que Jacob mintiera y engañara a su padre, ella también estaba cometiendo un graso error. Y eso es lo que nos sucede a muchos de nosotros como padres. Cuando miramos que Dios nos habla a través de su palabra, a través de algún texto bíblico, de un hermano en la congregación, de sucesos o circunstancias, a través de una prédica o de un estudio bíblico, y hemos dejado a un lado la comprensión de que la voluntad de Dios es lo mejor para nuestra vida. Dios habla a nuestros corazones para que lo conozcamos claramente. Pero somos tan impacientes al ver que las adversidades se vienen encima y comenzamos a actuar por nuestra cuenta.
Creemos que ya no podemos esperar más y empezamos a movernos y hacer lo que Dios nos ha mostrado. Y creemos que debemos hacerlo cuanto antes. Creemos que lo vamos a perder todo, que nos pasarán por alto, que el propósito de Dios en nuestra vida no se va a cumplir a menos que actuemos y lo hagamos cuanto antes. Por eso, mis hermanos, muchas veces actuamos ideando nuestros propios planes para lograr y hacer cumplir la voluntad de Dios, a nuestro modo, a nuestra manera. Hacemos preparativos maravillosos para cualquier cosa. Desarrollamos soluciones para toda posible solución o problema que se pueda dar. Y sin embargo nos olvidamos de lo esencial, poner todo esto en manos del Señor. Lo principal, lo urgente, es poner todo esto en manos del Señor. Porque si no es la voluntad de Dios, nada se llevará adelante. Y lo único que veremos en nuestra vida es frustración, mis hermanos. Por eso dice en su palabra, en el Salmo 18:30, en cuanto a Dios, perfecto es su camino, acrisolada la palabra de Jehová, escudo es a todos los que en él esperan. Salmo 18:30. Luego entonces, mis hermanos, todo plan que no tenga la bendición de Dios está destinado al fracaso. Todo plan que conlleve mentiras, engaños, traiciones dentro de una familia y que no es la voluntad de Dios, traerá pena y tristeza en el hogar. Y así vemos en el capítulo 27, en los versículos del 18 al 29, la palabra del Señor que nos dice: entonces este fue a su padre y dijo: Padre mío. E Isaac respondió: heme aquí, ¿quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre: soy yo, Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste, levántate ahora y siéntate, y come de mi casa para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo: ¿cómo es que la hallaste tan pronto, hijo? E hizo él también: hijo mío. Y él respondió: porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. E Isaac dijo a Jacob: acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y le dijo: la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Y no le conoció, porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú, y le bendijo. Y dijo: ¿eres tú, hijo mío, Esaú? Y Jacob respondió: yo soy. Dijo también: acércamela y comeré de la casa de mi hijo, para que yo te bendiga. Y Jacob se acercó, e Isaac comió. Le trajo también vino y bebió. Y le dijo Isaac su padre: acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos y le bendijo, diciendo: mira, el olor de mi hijo como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios, pues, te dé del rocío del cielo y de la grosura de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto. Sírvate pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé Señor de tus hermanos, y se inclinen ante ti los hijos de tu padre, de tu madre. Malditos los que te maldijeren, y benditos los que te bendijeren. Llega la bendición robada, a través de la mentira, el engaño. Primero, la desobediencia de Isaac. Segundo, la trama y manipulación de Rebeca. Y ahora tenemos el engaño, mis hermanos, de Jacob. Y ese fue su pecado, que intentó asegurar la voluntad de Dios a través de los consejos de su madre, aunque él también sabía que su madre estaba equivocada, porque él era un hombre temeroso de Dios. Y muchos diremos: él estaba asegurando lo suyo, como hoy en día. No importa la forma, la manera en que aseguren las cosas, mientras sea mío. Y eso no es correcto.
Él tenía que en su corazón sentir y creerle al Señor cuando Él dijo que Él sería el elegido. Pero él estaba equivocado y su pecado era creerse autosuficiente al tratar de manejar las cosas sin la dirección y la ayuda de Dios. También estaba equivocado al obedecer la influencia de su madre y permitirle que le dominara, aún a sabiendas de que su madre estaba errada. Como hijos tenemos el discernimiento para ver cuándo nuestros padres están equivocados y nos quieren conducir por el camino de la maldad y rehusarnos a cumplir bajo la sabiduría y el entendimiento de Dios. Pero sin embargo, Jacob se deja influenciar por los planes trazados por su madre. Y vemos cómo el engaño es consumado completamente. A pesar que Isaac le dice que es la voz de Jacob, y él finge ser Esaú. Jacob era parte del engaño. Y luego, él le atribuye su éxito del engaño a Dios. Como lo vimos en el versículo 20. Él no podía entender cómo Esaú podría regresar tan rápido de su casa, cómo él podría haber matado a un animal con tanta rapidez, cómo lo preparó tan rápido. Aquí Jacob añade una blasfemia en su mentira, cuando él manifiesta que Dios había provisto la cacería de manera rápida y exitosa. A más del engaño, le añade una falta adicional, la blasfemia. Él le llamó a Dios el Dios de Isaac, no mi Dios. Esto era un indicio de que Saúl no conocía ni profesaba el Dios de Isaac. En esta etapa de su vida, Jacob se hizo pasar por otra persona. Fingió ser Esaú. Se olvidó lo que dice la palabra del Señor. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. La gracia es dada, y sin embargo nosotros a veces mentimos por obtener lo que queremos. Y luego decimos, es bendición del Señor. Caemos en la misma transgresión que hizo Jacob. Mentir a su padre y blasfemar contra nuestro Padre Eterno. Aquí la lección a aprender, mis hermanos, es que debemos comprender que Dios quiere que nosotros seamos los mismos ante Él, que cumplamos su voluntad, dejando de costado aquellas cosas que no son para su honra y para su gloria. Lo que aquí nosotros debemos comprender es que debemos siempre reivindicar la voluntad y saber esperar la bendición de Dios, y no tratar de forzar antes del tiempo adecuado. Jacob aceptó las bendiciones por medio de un engaño. Isaac le pidió a Jacob que se acercara y lo besara. Cuando lo hizo, Isaac percibió el olor del campo impregnado en los vestidos de Esaú, y usó esto como fundamento para darle la bendición. Esta bendición incluía los bienes materiales de Dios, las políticas dadas por Dios, que haría naciones bajo su autoridad y gobierno, que Dios bendeciría y maldeciría a aquellas naciones que lo maldijeren y bendijeren, y a su descendencia, que Dios protegería y le daría la seguridad a Jacob. Isaac no le confirió la bendición de la simiente prometida en ese momento. No le permitió. Y muchos nos preguntaremos por qué. Por eso, mis hermanos, cuán necesario es cumplir la voluntad del Señor.
Aquí en estos pasajes bíblicos debemos ver 3 lecciones muy importantes. Primera, Dios tiene un tiempo para que cada persona comience su obra y ministerio en la tierra. Un tiempo en que la voluntad y bendición de Dios aparezca en su vida. No debemos hacer lo que hizo Jacob. Tratar de reivindicar la voluntad y bendición de Dios antes del tiempo de Él. Comenzar demasiado temprano solo nos llevará al fracaso. Segundo, cuando Dios nos llama a comenzar nuestra obra y ministerio debemos actuar y no demorarnos. Rehusarnos a dar el paso al frente en la voluntad de Dios cuando Él nos llama trae como resultado el fracaso. Tercero, los planes y métodos que escogemos para llevar a cabo nuestra obra en la tierra deben ser de Dios, no del hombre. Deben estar basados en los verdaderos principios bíblicos, probados y demostrados. Los planes y métodos humanos siempre resultan a ser falsos y engañosos, y están más apegados a la carne del hombre antes que a la voluntad de Dios, lo cual trae problemas siempre al final. Y como lo dice en Proverbios 19:21, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Mis amados hermanos, una familia piadosa que estaba fracasando por no acatar la voluntad de Dios. Y es así que vemos que en los versículos 30 al 38, la palabra del Señor nos dice así: y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de delante de Isaac, su padre, que Esaú su hermano volvió de cazar, e hizo él también guisados y trajo a su padre, y le dijo: levántese mi padre, y coma de la casa de su hijo para que me bendiga. Entonces Isaac su padre le dijo: ¿quién eres tú? Y él le dijo: yo soy tu hijo, tu primogénito Esaú. Y se estremeció Isaac grandemente y dijo: ¿quién es el que vino aquí, que trajo casa y me dio, y comí de todo antes que tú vinieses, y yo le bendije y será bendito? Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación, y le dijo: bendíceme también a mí, padre mío. Y él dijo: vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió: bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces, se apoderó de mi primogenitura, y he aquí, ahora ha tomado mi bendición. Y dijo: ¿no has guardado bendición para mí? Isaac respondió y dijo a Esaú: he aquí, yo le he puesto por señor tuyo, y le he dado por siervo a todos sus hermanos, de trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues te haré a ti ahora, hijo mío? Y Esaú respondió a su padre: ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Hasta ahí la porción bíblica, mis hermanos. Como podemos ver, aquí también el pecado de Esaú fue un intento de desviar y cambiar la voluntad de Dios. Esaú quería lo que quieren muchas personas, tanto la voluntad de Dios como su propia voluntad. Quieren hacer la voluntad de Dios a su manera, y sin embargo quieren recibir la bendición del Creador. Pero eso no funciona así. Quieren disfrutar los deseos de su propia carne como los deseos de Dios. El problema, mis amados hermanos, es que ese método de vida no funciona. Los deseos y la voluntad de la carne se oponen a los deseos y la voluntad de Dios. Este fue el dilema al que se enfrentó Esaú. El objetivo de su vida era cumplir los planes y deseos de su carne. Le importaba poco lo que Dios ya había manifestado y que la familia sabía. Pero aún así quería las bendiciones de Dios en su vida. Esaú no quería lo suficiente. Él quería la bendición de Dios para cambiar su vida. No quería lo suficiente para darle prioridad a Dios en su vida. Esaú hizo lo único que podía hacer, se dispuso a desviar y cambiar la voluntad de Dios. Él trató de apoderarse de la bendición cuando le pidió a su padre que lo bendiga. Participó junto a su padre en el intento de pasar por alto la voluntad del Creador. Era tan culpable como Isaac al tratar de hacer que le confiriera a él la bendición.
Dios desde el inicio del vientre, como lo dijimos anteriormente, escogió a Jacob en el vientre de su madre para que sea cabeza de la familia y le diera la continuidad de la descendencia prometida del pueblo de Dios y del Mesías, Cristo, el Salvador. Esaú había vendido incluso la primogenitura a Jacob. Él personalmente le había prestado más atención a la recreación y al deporte y al estilo libre de vida antes que los asuntos y negocios familiares y al desarrollo espiritual y a acercarse más al Señor. Esaú había contraído un matrimonio mixto, casándose con 2 mujeres mundanas y cananeas, y que esto lo descalificaba completamente para ser la cabeza de la familia escogida por Dios. Estos elementos fueron ignorados por Esaú, y eso trajo pesar en su corazón a la larga. Esaú le hacía el juego a su padre por su naturaleza pecadora. Se rehusó, como lo vemos en el versículo 32 al 36, a aceptar la voluntad de Dios. Se acercó con el guisado, exigiendo que él también necesitaba y quería una bendición. Se molestó, se incomodó cuando vio que Isaac había robado su bendición. Por eso dice, tembló excesivamente y se estremeció violentamente. Todo tipo de emociones invadieron su cuerpo. Sintió que había sido engañado cuando él había actuado en lo secreto con su padre. Y Jacob actuó en lo secreto con su madre. Todo esto trajo problemas de división dentro de la familia, por la falta de sabiduría y prudencia de los padres. Se había formado dentro de un hogar 2 bandos, en donde la traición era el principal aliciente. Isaac estaba temblando, se estaba estremeciendo violentamente porque sentía convicción. Dios le estaba poniendo a prueba ese momento. Dios lo estaba deteniendo de cometer el terrible error de tomar represalias contra Jacob y Rebeca por haber cambiado su decisión. Mis amados hermanos, aquí debemos advertir de Saúl. Él no estaba dispuesto a dejar la bendición solamente en manos de Jacob. Se opuso totalmente a eso. Él quería una parte de la voluntad y bendición de Dios, a pesar de la vida mundana que llevaba. Pero Isaac no podía hacerlo. Dios había mostrado claramente que la bendición estaba donde debía estar, en manos de Jacob, en el versículo 35. Esaú actuó herido e inocentemente. Él sencillamente se rehusó a aceptar la responsabilidad de su fracaso y se rehusó a confesar su necesidad de cambiar. Mis amados hermanos, cuando el pecado golpea el corazón de una familia, es triste y lamentable, porque no comprendemos lo que dice la palabra del Señor. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y es algo que no hizo Esaú. A pesar de su vida pecaminosa, él quiso tener la voluntad de Dios. Y es ahí cuando la palabra cobra sentido y cobra vida. Cuando vemos en el versículo 39 del capítulo 27 hasta el capítulo 28, versículo 9, que la palabra nos dice: entonces Isaac su padre habló y le dijo: he aquí, será tu bendición en grosura de la tierra, y del rocío de los cielos de arriba. Y por tu espada vivirás, y a tu hermano servirás, y sucederá cuando te fortalezcas que descargarás su yugo de tu cerviz. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Y dijo en su corazón: llegarán los días de luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor. Y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo: he aquí, Esaú tu hermano se consuela acerca de ti, con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz, levántate y huye de casa de Labán, mi hermano, a casa de Labán, mi hermano en Harán, y mora con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mitigue.
hasta que se aplaque la ira de tu hermano en contra de ti, y olvide lo que has hecho. Yo enviaré entonces y te traeré de allá, porque seré privada de vosotros ambos en un día. Y dijo Rebeca a Isaac: fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Ged. Y Jacob toma mujer de las hijas de Ged, como estas de las hijas de la tierra. ¿Para qué quiero la vida? Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo. Y le mandó diciendo: no tomes mujer de las hijas de Canaán, levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos, y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Así Isaac a Jacob, el cual fue a Padán Aram, y a Labán, hijo de Betuel, arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y de Esaú. Y vio Esaú cómo Isaac había bendecido a Jacob, y le había enviado a Padán Aram para tomar su mujer allí, y que cuando la bendijo le había mandado diciendo: no tomarás mujer de las hijas de Canaán. Y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre, y se había ido a Padán Aram. Vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac su padre. Y se fue Esaú a Ismael, y tomó para sí mujer de Mahalath, hija de Ismael, hija de Abraham, hermana de Naboth, y además de sus otras mujeres. Cuando la rabia, la frustración llega a nuestros corazones, no entendemos que el pecado va a traer consecuencias. Las consecuencias de alterar la voluntad de Dios se ven claramente en todo lo sucedido en esta familia de Isaac. Esaú había intentado cambiar la voluntad de Dios. Y sin embargo, al no poderlo, la frustración llenó su corazón. Vivirían en una tierra árida e infértil, como lo dice el versículo 39. Vivirían constantemente en conflicto, en servidumbre, bajo yugo del dominio foráneo. Estaban las consecuencias para Jacob. Él había intentado garantizar la voluntad de Dios y la bendición de éste. Habían generado malas relaciones de odio y amargura en el corazón de Saúl. Ahora había temor y amenazas de su vida, cuando Esaú ofreció matar a su hermano. Y muchas más son las consecuencias del pecado de Jacob. Él sufrió grandemente en toda su vida. Él perdió las riquezas de influencia que había disfrutado hasta ese momento. Nunca más volvió a ver a su madre. Él le sirvió a otro hombre con mucho vigor durante 20 años, cegando una y otra vez el mismo engaño que hubo sembrado hacia Esaú. Sus propios hijos laceraron su corazón una y otra vez por medio del engaño, como lo veremos más adelante en Génesis 37. Estaban las consecuencias para Rebeca. Ella había tratado de hacer cumplir la voluntad de Dios sin su ayuda. Ahora sufriría la pérdida de un hijo, Jacob, quien debía huir y esconderse de su hermano. Ella sufrió la pérdida de afecto, el amor de su hijo Esaú. Se vio obligada a engañar una y otra vez a Isaac. Ella usó el matrimonio de Esaú con damas infieles como la excusa para convencer a Isaac de enviar lejos a Jacob. Como vemos, empezó con una trama muy pequeña, pero pronto se convirtió en una bola de nieve, engaño tras engaño. El pecado estaba anidado en el corazón de la familia. El pecado había llegado a la familia, y cuando éste llega al hogar, destruye completamente. A pesar que al final Isaac le da una encomienda a su hijo que se marchara, que continuara con la línea familiar, a fin de reivindicarse ante el Creador. Le confiere la bendición del pacto abránico, que incluía la promesa de descendencia y la multiplicación de la simiente y la tierra prometida. También vemos, mis amados hermanos, las consecuencias para Isaac.
Su pecado hizo que su segundo hijo Esaú se sintiera inseguro y rechazado por su padre, que sintiera que tenía que buscar la aprobación de su padre. Esaú siempre había sido el hijo preferido de Isaac, pero ahora, como Isaac se había rehusado a revocar la bendición dada a Jacob y a conferírsela a Esaú, al parecer, eso sintió un rechazo y un dolor. Descubrió cómo Isaac había protegido a Jacob mandándolo lejos. Y todo esto, producto de un engaño que nació en el corazón del padre, que fue secundado en el corazón de una madre y trajo completa división. El pecado recoge consecuencias terribles, y más en el seno de una familia. Por eso dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El pecado siempre va a traer dolor, y más aún puede traer disgregación en la familia, en el hogar. Como padres estamos llamados, mis amados hermanos, a ser conscientes y decentes en las cosas que hacemos. No podemos creer que nuestra vida de mentiras podemos engañar a nuestros hijos, hacer que ellos engañen y luego que vivan una vida piadosa. El pecado siempre va a traer consecuencias y la mentira mucho más todavía. Mis amados hermanos edificados en la palabra, amigos oyentes, a veces pensamos que por decir mentiras blancas, entre comillas, o pequeñas mentirillas, bajo las cuales nos excusamos para rehusar hacer la voluntad de Dios, traeremos bendición a nuestro hogar. Pero estas son simplemente pruebas que traen desgracia, pesar y dolor en el corazón de la familia posterior. Bajo ningún aspecto, bajo ninguna circunstancia, como siervos del Señor, como familias piadosas, podemos llevar a esos extremos de la familia, a dividirla. Y sin darnos cuenta, nuestra insensatez provoca eso, con el favoritismo hacia determinados hijos. Quitando a un hijo para darle a otro. Lo único que hacemos es que la familia se disgregue y generar rechazo entre hermanos. Contiendas dentro de la pareja, de los esposos, por los favoritismos. Debemos obrar con sensatez, conforme al propósito de Dios. Debemos hacer las cosas para la honra y la gloria de Dios. Que el Señor sea bendiciendo sus vidas y sobre todo que el Señor sea bendiciendo su santa palabra. Paz a vosotros, mis amados hermanos, desde Quito, Ecuador, su hermano en Cristo, Edwin Baseca Jaramillo. Bendiciones.